era una pequeña aldea, tal vez de 500 casas a lo máximo, y todos asistían a la pequeña sinagoga. En esa sinagoga, mientras nos vamos acercando, en esa sinagoga, Jesús, donde se había criado, ahí mismo él, en la sinagoga, Jesús se le dio el privilegio, bueno, no se privilegio, era miembro de la sinagoga como judío, y creemos que fue en Rosh Hashanah, porque en Rosh Hashanah es cuando se lee Isaías 61. Escuchemos la lectura de Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hemos estado allá donde estuvo la sinagoga, donde definitivamente ahí sucedió el hecho que acabamos de leer. Después que Jesús, oiga bien, después que él hace esa declaración, una declaración que, como lo hablamos allá, reaccionó el pueblo. Cuando él oficialmente, por primera vez, él se declara Mesías. O sea, al decir él, hoy se ha cumplido esta profecía, automáticamente él está reconociendo que él es el Mesías. Inmediatamente la reacción de la sinagoga, que notes en la lectura, dice que todos los ojos estaban puestos en él. Ya habían escuchado en ese momento algunos milagros que él había hecho ya. Uno de ellos aquí cerca, buscando por este lado. ¿Dónde está Gabriel? Naín, ¿te acuerdas que quedó por este lado? Naín. Naín está justo aquí, del Monte Tabor a la derecha. Aquí a la derecha puedes enfocar, allá abajo, lo que ustedes están viendo, esa parte es el Valle de Armagedón o Mequido. Ahí estaba Naín. En Naín había sido el primer milagro, uno de los primeros milagros, porque el primer milagro dicen que fue cuando convirtió el agua en vino, y otro de los milagros sobrenaturales es allí en Naín cuando él resucita al hijo de la viuda. Después el milagro que estuvimos viendo ayer en la sinagoga, cuando él levanta al paralítico. Ahora regresa a su pueblo natal, y estando en su pueblo natal, él le dan para leer, que creemos que fue Rosh Hashanah, le dan para leer el libro de Isaías 61, que es una lectura mesiánica. Las reacciones fueron fuertes en el pueblo. Recuerde que, como explicó Gabriel, realmente la sinagoga era un centro no solamente religioso, sino también para discusiones sociales. Allí se da la reacción dentro de la sinagoga, y comienzan como a recriminarlo. Ok, haz el mismo milagro que hiciste allá, ¿por qué no los haces aquí? Pero lo están haciendo no como el deseo de ver milagro, sino como una forma sarcástica. Si los hermanos que están aquí,
desafiándolo, o lo mismo que dice tentándolo. Así no opera Dios. Esa no es la forma de operar a Dios a los caprichos que a veces nosotros tenemos. A ver, si eres Dios, entonces haz esto. A ver, si Dios existe, entonces ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esa es la forma de la persona incrédula o del blasfemo a veces en reaccionar. Dios no va a responder. Dice uno de los proverbios que Dios no responde al necio. Esa no es la forma de responder Dios a los necios. La forma en que ellos actuaron fue con necedad. Ellos dijeron, a ver, haz los milagros aquí también. Entonces, pero lo hacían de una forma de incredulidad. Entonces Jesús dice, no hay profeta en su pueblo. Después de que Jesús los desafía, parece la lectura, la gota que derramó en ellos ya, fue cuando él dijo, muchos leprosos hubieron en la época de José en Samaria, donde vamos a ir el próximo año. Dice, allí en Samaria, muchos leprosos hubieron, pero solo uno, y fue un gentil. Está hablando Naamán el sirio, un gentil. Cuando ellos escucharon eso, se enardecieron y reaccionaron con furia y dijeron y lo sacaron. Primero, ellos tenían argumento para tratar de matar a Jesús. Primero, porque ellos consideraban que Jesús había blasfemado públicamente al declararse prácticamente Mesías, que eso significa Dios manifestado en carne. Para ellos, cualquiera que no fuera Mesías y diera ese título podía ser una blasfemia, lo suficiente para apedrearlo. Pero no se podía apedrear a una persona dentro de la ciudad. Tenían que sacarlo. Entonces se unía todo el pueblo en furia, desde el más grande hasta el más pequeño, y lo trajeron hasta el pináculo. Este es el pináculo de aquí. Lo trajeron hasta aquí, creemos aquí, por favor, vengan para acá, va a ser a un ladito aquí, y lo traen a una parte de aquí, alguna de esta parte del monte, que esta es la parte del pináculo. Abajo prácticamente es abismo. La idea de ellos aquí, lo que ustedes están viendo allá, es el valle del Armagedón o Megido. Al traer ellos aquí, la idea de ellos era apedrearlo aquí, en este lugar, y una vez que lo apedreaban, lo tiraban al desfiladero. Era la idea de ellos, Jesús era blasfemo y había que apedrearlo. Lo traen desde allá donde estuvimos hasta este lugar. Cuando él lo tienen aquí, el grupo, qué sé yo, hablamos esta mañana, 500, 600, ya 700 con los niños y todo, lo tienen aquí. Y entre esas 700 personas, de momento Jesús hace un milagro. Es el único milagro que se conoce. Hubieron dos, más o menos, que rompe la barrera del tiempo y de los obstáculos. Uno va a ser aquí y el otro va a ser en la aparición, cuando él se desaparece allá en el aposento alto. Están todos en la puerta cerrada, cuando Tomás está diciendo, hasta que yo no lo mire, de momento apareció Jesús ahí, como quien dice, traspasó las paredes. Aquí va a suceder este primer acontecimiento. En medio de todos ellos que están enfurecidos y posiblemente con piedras en mano para matarlo y lanzarlo al desfiladero, dice el texto que terminó de leer la hermana, y Jesús pasó por en medio de ellos. El original dice, y Jesús pasó de tal manera que ninguno, o sea, ahí mostró lo que conocemos como su deidad como Dios. Pasó en medio de ellos. Por alguna razón, ellos mismos con su espíritu de furia no pudieron tocarlo. Nadie pudo tocarlo, a pesar que esa era la intención. De momento él pasa en medio de ellos y sale con su autoridad como Dios y los deja aquí y se va. No lo pudieron tocar. Uno de los milagros donde él muestra su deidad, de que Jesús no es simplemente, como dicen algunas religiones, que Jesús es el primer ser creado por Dios, o que Jesús es el arcángel
Miguel hecho hombre. Ninguna de las dos cosas. Aquí, en Nazaret y en este lugar, es una de las partes donde Jesús muestra su deidad como Dios. Y una de ellas fue ese milagro que pasa entre toda aquella gente enfurecida, poseída por el mismo demonio. Le llamamos demonio de religiosidad. Porque recuerde una cosa, los demonios de religiosidad que pertenecen al demonio del falso profeta son demonios agresivos que inclusive pueden llevar a cometer asesinatos y crueles y despiadados, peores que lo que hacen los otros inconversos. ¿Quieren tener una prueba de eso? La Inquisición de Roma. Roma asesinó en nombre de Dios alrededor de 60 millones de cristianos en 500 años. Y los asesinó en la forma que ni siquiera los inconversos cometen esa clase de crímenes horrendos. Para que tengan una idea ustedes, en nombre de Dios, dice que los curas católicos en la Inquisición abrían el vientre de las mujeres vivas y les metían gatos adentro para que provocaran el dolor más duro de las mujeres que mataban a ellos. ¿Quieren saber otra de las crueldades que ellos hacían? Dice que amarraban a los hombres de sus manos y de sus pies, caballos hacia adelante y caballos hacia atrás, y azotaban a los caballos hasta reventar el cuerpo. La religiosidad es cruel y despiadada. Como explico en mi libro Camino al Falso Profeta, los demonios de religiosidad son los mismos demonios que operarán con la bestia, el falso profeta, en el periodo de la gran tribulación. Algunos dicen que si ya nos estamos acercando a la gran tribulación, este espíritu de odio religioso que estamos viendo, manifestándose no solamente en todas las religiones, aún dentro de la propia iglesia evangélica. ¿Dónde lo probamos esto, Pastor Jesús? ¿Dónde lo estamos probando? En las redes sociales. Jesús habló de ese espíritu de odio antes de su venida. Y dice, y muchos, y está hablando de los cristianos, y muchos de ustedes se aborrecerán y se odiarán y unos a otros se entregarán. Para que tengan una idea ustedes, lo terrible que va a ser en la gran tribulación quedarse, cuando esos demonios van a tener total y absoluto derecho de matar en nombre de Dios. Ese espíritu religioso fue el que trajo a estos mismos de la sinagoga aquí, hasta este lugar, conociendo perfectamente bien quién era Jesús, porque era vecino de ellos, que sabían que no era una persona mala, simplemente en nombre de Dios, porque según ellos, Jesús, Yeshua, había blasfemado. Es el mismo espíritu religioso. El religioso, si no se cumplen las normas que ellos tienen, mandan al infierno a Sutano y a Mengano, o destruyen su vida, o los mismos demonios que ellos operan en las redes sociales, que no les importa a quién pueden destruir, ni niños, ni pastores, ni nada, ni familias enteras, las destruyen por un demonio que opera en ellos, que se conoce demonio de falso profeta. Jesús lo vivió aquí, a este lugar lo trajeron. Por favor, Pastor Obed, démele el chance a la imagen aquí, que pase un momento. A este lugar lo trajeron. Pero Jesús salió ileso porque hizo uso de su deidad como Dios. Si Jesús salió ileso, Él nos protege a nosotros. No tengamos miedo, no tengamos temor de nada. Mantengamos nuestros principios cristianos hasta la parte final. Y ni siquiera tengamos miedo a los demonios religiosos de odio, o de muerte, o de homicidio. No les tengamos miedo, porque es más poderoso el que está en nosotros que el demonio de religiosidad que está en los falsos. Extraordinario estar aquí, oiga bien, aquí en el mismísimo lugar donde la lectura que leímos de Jesús en el desfiladero aquí en Nazaret es sin lugar a duda una bendición para todo el grupo que está aquí. Y desde aquí
desde el pináculo del monte donde iban a tirar a Jesús y abajo el Valle del Megido. Saludamos todo el grupo que estamos aquí para nuestra gente que está siguiéndonos.